equipo olímpico de los Estados Unidos. Y voy a presentar un par de ejemplos, Fernan Moraima, que las mujeres, por lo menos en estos casos que he visto, que es el caso de Epstein también, ya entrado los 30 y pico altos y los 40 y pico, es que la mujer, infiero, es algo de lo que leo, se siente más cómoda o se siente lo suficientemente madura a nivel emocional de haber manejado ese daño de niña durante tanto tiempo para hacer una denuncia a nivel, ¿verdad?, de tribunal y para hablarlo públicamente. Porque a mí me parece que Melina está en los 40 y pico más avanzaditos ya, ¿no? Sí. Sí. Y es la primera vez que a nivel público hace este tipo de admisión, que a los 4 años un vecino la tocaba indebidamente, ¿verdad? Que es algo que entra dentro de lo que es abuso sexual, por supuesto. En el especial del equipo olímpico de Estados Unidos, que este señor abusó de más de 300, ¿ok? La primera que rompe el hielo es una chica que se llama Rachel Den Hollander, ¿ok? Y a los 30 y pico, creo que tenía 33, 34 años, eran, ¿verdad?, tímida. Parte de ese abuso de niña en el equipo olímpico la afectó en muchas instancias. Pero lo que más la motivó a hablar y a ir a poner una denuncia a nivel oficial fue el pensar, este sigue siendo el doctor del equipo y según me hizo daño a mí, se lo debe estar haciendo a otras muchachitas. Claro, sí. Y este daño horrible para mí, yo no lo quiero para ninguna. Y eso la empoderó para hacer la primera denuncia, para sorpresa de ella, porque le pasaron el rol. O sea, el tipo era demasiado famoso y prestigioso, protegido por el equipo olímpico. Empezaron a aparecer un montón de chicas más diciendo, a mí me pasó lo mismo. Y la fila se convirtió en interminable, literalmente. Sí, algo histórico. Correcto. Ahora, fíjate qué interesante, a los 33, 34 años, Rachel Den Hollander habló. En el caso de Jeffrey Epstein, que fueron varias de las que hablaron, una de las primeras que habló es una chica que se llama Virginia Giuffre. Y Virginia Giuffre ya estaba en los 38, o en la recta alta de los 38, cuando se atrevió a presentar una denuncia a nivel judicial. ¿Ok? De ahí se unieron, ¿verdad?, Courtney Wild, Michelle Licata, y cuando tú miras, en el caso de Harvey Weinstein, el productor de Hollywood, sí, hay una chica que se llama, que ahora es una cuarentona, Asia Argento, es una italiana. Entonces, también en esta etapa de su vida más adulta, es de las primeras que denuncia a Weinstein con el asunto del abuso sexual. Y yo me fijaba en el detalle de la edad, y parte de lo que le quiero preguntar a las oyentes de Nueva Vida es ese detalle de la edad que está jugando un papel para enfrentar algo tan abrumador como algo de abuso sexual y hacer una denuncia. Obviamente tiene que ver con su proceso de madurez y de haber digerido ese daño, donde la mente le va cambiando, decir, yo no quiero esto para otras o para otros. Y me llama mucho la atención porque Melina está en los 40 y pico. 47 tiene. 47. 47, sí. Pero con ayuda, ¿lo hubieran hecho antes o la constante será en estas historias, que no conozco el detalle, ¿no?, de que lo lograron luego de los 30, de los 40 solitas, luego de estar muchos años lidiando, ¿no?, con la... En el caso del equipo olímpico, si las chicas hablaban, o se lo decían a sus papás buscaban la manera en obviamente, mira, investiguen a este tipo. Pero él tenía una ventaja, sí, de una pulcritud y de una admiración como el médico súper profesional. Y como el equipo siempre gana un montón de medallas, pues se convirtió como alguien intocable. Algunas de estas chicas hablaron en su etapa de la adolescencia, pero al ver que se tapó la cosa, pues callaron hasta esta etapa más adulta, ¿no? Wow. Que fue el caso de Jeffrey también. O sea, las chicas hablaban y ahí se compró a medio mundo. Correcto. Se compraban policías, se compraban los reporteros. Qué feo. Sí. Hasta jueces. Hasta jueces, la esposa estuvo como cómplice. O sea, son cosas que
analizando por qué se habla este tiempo, pienso yo que la mente juega un papel bien importante, no te deja dormir, quizás llevas años luchando con eso y de repente llegas a una edad donde tú dices, pero ¿y qué tal si le hacen lo mismo a esta nena? Ujú. ¿Qué tal si le hacen lo mismo? De repente entra una bebé a tu familia, no, espérate. Yo no quiero que le hagan nada, yo quiero llevar un mensaje de conciencia. Presumo yo, Sí. no sé, que puede ser también esa línea. Sí, ese es el detalle interesante que aunque en unas etapas más jóvenes no tuvieron el apoyo o no tuvieron el apoyo suficiente, se empoderan en una etapa obviamente más madura de sus vidas, que son los 30 y pico y 40 y pico, y el común denominador es, no quiero que otra reciba puede. este daño. Entonces sale esta parte de la compasión humana, sale esta parte en que voy a enfrentar la vergüenza, el tener que admitir, el que gente cuestione. ¿Por qué vienes a hablar ahora? Es una de las cosas que la gente cuestiona, que para mí es un cuestionamiento absurdo. Viene a hablar ahora porque ahora es que se siente lo suficientemente madura para manejar la situación. Otro detalle que me llama la atención, que a Melina le pasó, pero en el especial de Netflix de las chicas del equipo olímpico y de Epstein, los dos están ahí, es que a los 40 y pico, en una etapa mucho más madura de sus vidas, casi siempre se quiebran llorando. Y te das cuenta el daño que recibieron, porque el quebrarse llorando, unas mujeres que hoy día son profesionales, que están en el ejercicio de verdad de su profesión o de su talento. Había una que pinta hermoso, se convirtió en una pintora hermosa en el caso de Epstein, que esa mujer se quebraba cuando hablaba de la experiencia de adolescente, de lo que vivió. Entonces tú dices, wow, casi 30 años después, mira cómo la afecta. Era lo que yo decía, ¿no? O sea, qué fuerte experiencia, cómo las marca. Es que yo creo que con Dios solamente se supera algo como esto. ¿Y se logra superar del todo o realmente no se puede? Bueno, no me atrevo a decir que, ¿verdad? Una cosa u otra, pero yo sé que he visto casos de personas que se lo han arrancado para siempre, punto. Personas que no podían rehacer sus vidas o casarse y demás por el trauma y lograron casarse. Yo pienso que algunas sí, las que reciben ayuda de allá arriba, espiritual sobre todas las cosas, y luego psicológica, yo creo que se puede superar. Sí. Y yo creo que sí también. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. En el caso de Melina, Melina es una mujer de carácter fuerte, determinada. Mencionaba al principio que la conozco, hemos tenido la oportunidad de ambas de trabajar cosas juntas, causas nobles, ¿no? Durante mucho tiempo, estoy hablando de años, y a mí misma me ha sorprendido esta parte de ella no la conocía, porque siempre pues cuando compartimos es esa mujer alegre y a la misma vez con su carácter, tú no piensas, no, jamás que ha vivido algo así. Así que me pongo en el lugar de ella, en los zapatos de ella, el dolor que debió de haber sufrido. O sea, quiere decir que dentro de la necesidad de superar algo, aunque han pasado muchos años, también entonces entra el asunto de la misión. O sea, viene a ser también una misión. Tengo que hablar porque mucha gente necesita. Sí, necesito proteger a posibles víctimas. Correcto. Yo me voy por esa Tremendo, línea. ¿verdad? Sí, Tremendo. Sí, porque tú eres cuestionado, o sea, tu conciencia te lleva a decir, ¿y qué tal si se lo hacen a tu vecina o a tu hija o a uno de los tuyos? ¿Te gustaría? O sea, la mente Claro, te envía unos mensajes, unos comandos bien fuertes. Está en tus manos, habla. Sí, exacto. Claro, sí. Es interesante, yo en actividades de varones, cuando mi pastor Nando Steidel hace los encuentros de hombres, ver hombres quebrados, Wow. llorando, quebrantados por experiencias de la niñez, es bien impresionante. Pero quebrantados tú sabes, de llanto profundo, en muchos casos de grito, ¿ok? Y a veces, tú sabes, uno casi siempre dice cuando es un hombre corpulento, que mide 6 pies y tú lo ves como un bebé, literalmente. Nos damos cuenta en ambos lados de la moneda, o sea, tanto para mujeres como para hombres, que experiencia de abuso sexual y de maltrato los marca tanto que a la hora de ventilarlo es literalmente un niño o una niña que tú estás viendo quebrantado, en el sentido de que regresan a ese momento y se quebrantan, que cogen posiciones fetales y es una cosa bien fuerte, ¿no? Y hay un elemento, muchachos, que se añade aquí, es la culpa. Muchas chicas y mujeres callan por la culpa, porque piensan que ellos lo provocaron, que ellas fueron quienes provocaron eso, aún siendo adolescentes. No, en el caso de las niñitas es diferente, pero aún siendo adolescente,
bueno, pues quizás la faldita que me puse, quizás la forma de caminar provoqué a que me hicieran esto, y cargar con una culpa es lo más terrible, te mata por dentro. Si no lo sacas, te mata por dentro. Y créeme, hay gente que se siente culpable de que hayan abusado de ellos. Sí, mucha gente. Gente se siente así. La gente convencida de que no, pasó y estuvo mal, pero fue mi culpa. Exactamente. Wow. Exactamente. Difícil, ¿eh? Tienen que bregar con doble daño y con doble forma en cómo lo ven. Una cosa es víctima, otra cosa es lo provoqué también. 787-993-9700, 787-993-9700. Pero sin duda, no, o sea, el factor de la edad debe ayudar muchísimo. O sea, entras en una madurez. Sí. Y entonces empiezas a verlo de una manera diferente. Desde luego. Adelante, Ruta, buen día. Buen día, es para dar mi testimonio de eso. Sí. Adelante. Buen día, pues yo a los 13 años me pasó eso. No tuve ni a mi madre ni a mi padre, pero tuve al Señor. He visto, porque gracias a Dios pues he podido superarlo. Yo no pensaba llegar donde me he llegado, pero he visto la mano poderosa del Señor en toda mi vida, desde pequeña. Después de ahí me llevaron a hogares de crianza donde estuve 15 años, de hogar en hogar. Y entonces yo no he dejado de ver la grandeza de Dios en mi vida. He pasado 2 depresiones donde he estado completamente sola, pero he visto también la mano del Señor cuidándome. Nunca me ha abandonado, nunca me ha dejado sola, siempre ha estado a mi lado. Y lo sentía como si estuviera al lado mío. Y hoy le doy gracias por eso. Qué bueno. Ese llanto que escuchamos de ti, ¿es llanto de puro agradecimiento a Dios por la sanidad y la obra que ha hecho en ti? ¿O hay algo de dolor todavía? No, realmente no hay ningún tipo de dolor, ni ningún rabia ni coraje, porque a los 22 años yo le echaba la culpa a mi mamá, porque no nos supo cuidar. Pero a los 22 años el Señor me mandó a reflexionar y me dijo, ¿y a dónde tú piensas llegar con eso? Con esto que tú vas a llegar. Y fui donde mi mamá y la abracé y la vi como que ella también tenía lo suyo, como que ella también fue una mujer sufrida, ¿verdad? Y entonces fui y la abracé y dije, esto no puede estar en mi vida, yo no dejo eso. Si yo me hubiese sentado a cogerme pena, y le doy gracias al Señor que todas las terapias me las ha dado Él, si yo me hubiese sentado a cogerme pena, yo no hubiese llegado a estudiar. Claro. Y fue el Señor el que me llevó, estudié, terminé trabajo social, soy maestra de educación especial en todo tipo de impedimentos, y he estudiado otra serie de cosas, pero todo gracias al Señor, y sigo creyendo en Él por encima de todas circunstancias. Yo creo que eso es lo más importante. Así es. No de cogerse pena, ayudar a los demás, bien importante, porque una vez tú ayudas a sanar a otros, eso te ayuda a sanar a ti. Sanarte a ti también, excelente. Gracias por tu llamada. Qué tremenda manera de romper el hielo esta mañana. Muy fuerte. Buen día, Ruta, buen día. Buenos días. Es para dar mi testimonio. Adelante. Una violación es una violación, no importa la edad que uno tenga. La mía me pasó cuando me casé. Yo me casé, señorita, y por yo no me dejaba. La primera vez uno no sabe, uno no se deja. Entonces ahí el que era mi esposo pues me atacó. Como yo no sangré, eso desde ahí empezó mi calvario. Wow. Yo me casé bien enamorada. Estuve 31 años casada por mis hijos, para echarlos adelante. Yo me divorcié después que se casaron. Pero sea como sea, he sufrido mucho y me dan como unos flashbacks. Ajá. Y sufrí mucho, aprendí el sexo en una violación y con mi esposo, y que me casé, señorita. Lo único, el pecado mío fue que no sangré, pero ¿qué uno iba a saber? Son machistas y yo le doy gracias a Dios que siempre me acompaña. Hace 11 años me divorcié y hace 11 años yo duermo día y noche con la vida. Qué bueno, ¿has buscado ayuda en el proceso? No. Okay. No. Yo me ayudo sola. Sí, tú te has dado terapia. Sería bueno que consideres, ¿verdad?, la ayuda de un profesional. Aquí en Nueva Vida tenemos varios profesionales cristianos. Usted escucha la emisora, me imagino que los conoce,
que pueden ser de gran ayuda, ¿verdad? Para una sanidad total. Así mismo. De su vida. Gracias por su testimonio y esperamos que se sane y lo supere por completo. Continuamos. En ruta, muy buen día. Buenos días. También quería hablar un poquito sobre lo que sería el aspecto social y el estigma que hay con creer a estas muchachitas que son violadas, porque muchas veces las violaciones vienen de los mismos familiares. Entonces ahí hay que hablar de cómo uno orienta a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, de cómo ellos pueden tener esa confianza de hablar con mamá y papá o con adultos que dijeron, mira, me tocaron, me hicieron esto, porque muchas veces se dice, no le hizo nada, pues ¿cómo va a ser? Si fue tu tío, fue tu abuelo, incluso tu tití o tu abuelita. Que entonces, ¿cómo se habla de esos temas para creerle a los niños? Porque un niño, un adolescente, no sabe inventar algo así. Y muchas veces, pues cuando se llevan esos problemas, ¿verdad?, lo que sería a un tribunal, algo así, a veces la credibilidad es poca porque no hay evidencia, o no se le orientó, mira, si pasa esto, pues, para que te lleguen a creer. Como nosotros también ayudamos y como iglesia permitimos esos espacios para hablar ese tipo de tabú que se dice, ¿sabes?, que dentro de la misma familia ocurren ese tipo de cosas y a veces es un poco lamentable. Gracias por tu comentario, muy certero, y me parece que hay demasiadas mujeres, y estoy seguro que caballeros también, no sé si en el caso de los varones, que lo podemos tocar la semana que viene, al hombre por lo que se le exige, y ¿verdad?, la cuestión esta del machismo o el hombre maneja todas las cosas difíciles que le pasan, no se lo tiene que decir a nadie, etcétera, etcétera. Todas estas premisas equivocadas. En el caso de un hombre que pasó por abuso sexual, si para una mujer es difícil, en términos sociales, para un varón de lo que se le exige, que no seas nena, no llores, se le llama hasta, ¿verdad?, así, es más difícil que un hombre confiese de que fue violado, molestado sexualmente, ¿no? Lo podemos tocar la semana que viene, pero con lo que respecta a las chicas, qué bueno que la primera que pasó por la experiencia tan difícil de lo que pasó y que estuvo de hogar en hogar, hoy es una profesional, y cuando llora dice, lloro de agradecimiento, estoy totalmente sana, perdoné a mi mamá, la besé, la abracé. Que todas las que nos están escuchando, que han pasado por la experiencia, que también se sanen, porque luego de una experiencia tan difícil, el vivir el resto de tu vida con ese daño que no te permite, en el caso de las chicas de Epstein, muchas de ellas no se casaron, unas sí, otras no. Es como una marca para el resto de sus vidas. Que mi deseo, obviamente, en el nombre del Señor esta mañana, es que se sanen. Es interesante que ninguna de las dos chicas que nos hablaron habían buscado ayuda. Sí. Es chévere que volvamos a tocar el tema. Sí, porque es importante el hecho de que tengamos a Dios, no significa que no debemos buscar ayuda. Hay unas áreas que se tienen que trabajar para poder salir y no pasarle eso a tu generación, porque muchas veces paga, sin darnos cuenta, los que viven cerca de nosotros, nuestros hijos, nuestra generación, ¿verdad?, próxima, es la que termina pagando una factura. Así es. Importantísimo el tema. Gracias por compartirlo esta mañana. Estamos en Ruta Nueva Vida 97.7. Para ustedes, un abrazo.